Bueno, yo no sé cuántos de ustedes han oído hablar alguna vez. A lo mejor para algunos es la primera vez que lo oyen, para otros dicen, sí, yo sé algo del tema. ¿Ustedes han oído hablar alguna vez acerca de los famosos códigos secretos u ocultos que contiene la Biblia? ¿Habéis oído hablar alguna vez acerca de eso? ¿Vale? Algunos han oído. Bueno, uno. ¿Nadie ha oído nada del tema este? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, entonces creo que va a ser interesante porque si solamente 3 personas saben de lo que voy a hablar, viene bien. Miren, yo tengo aquí 3 libros que quisiera recomendarles para los que quieran conocer un poco más de este tema. Vamos a ver qué hay de verdad y qué hay de mentira. Vamos a ver si realmente eso se puede demostrar o no se puede demostrar y es simplemente un invento más, como tantos que se comparten en programas de televisión. Estos 3 libros, 2 de ellos son, por así decirlo, cristianos. Son 2 libros escritos por pastores. Uno de ellos es buenísimo, se llama La firma de Dios. La Biblia lleva la firma de Dios. Y este libro es muy bueno para los que quieran profundizar en este tema de los códigos de la Biblia. El otro libro se llama, su nombre es Jesús, Yeshua. Y es un libro en donde este hombre hace un recorrido por todo lo que llamamos el Antiguo Testamento y cómo en muchísimos versículos donde aparentemente no aparece el nombre de Cristo, sabiendo cómo encontrarlo, vas a encontrar cosas realmente sorprendentes acerca de la vida del Señor Jesucristo. Y el otro libro, tal vez el mundialmente conocido, es el famoso Código Secreto de la Biblia, ¿vale? Si alguien está interesado en conocer más de este tema, son los 3 libros que yo les recomiendo, porque hay mucho, pero también hay mucho libro que no vale para nada, pero digamos que de lo que hay, esto es lo que yo les recomiendo como buen material. En el capítulo 53 del profeta Isaías, vamos a ponerlo en español primeramente, aunque ustedes tienen ahí, espero que lo tengan derecho, porque a lo mejor, sabe Dios, bueno, por los números saben si está derecho o torcido. Vale, yo lo tengo aquí en grande. Primeramente quiero leerles el capítulo 53 del profeta Isaías, que es un capítulo espectacular. Presten atención, por favor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Esta pregunta se la hace el profeta Isaías, Y ahora comienza a relatar cosas interesantísimas acerca del Mesías. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje
Vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuántos dicen amén? 166 palabras tiene este capítulo en hebreo. Y es increíble que con tan solo 166 palabras se pueda decir tanto acerca de él. No necesitó miles de palabras para describir lo que sufriría el Señor, sino que ya digo, con 166 palabras nos da una descripción increíble, muy profunda, muy extensa, muy interesante, que analizaremos Dios mediante a partir de hoy, acerca de lo que le tocaría sufrir al Señor Jesús, al Mesías. Ahora, volviendo al tema de los códigos y de todo lo que a priori no se puede ver en el texto, en este capítulo 53, sabiendo buscarlo, sabiendo cómo se hace, aparecen los nombres de los 12 discípulos de Cristo. Y usted dirá, pero no hemos escuchado, no hemos leído en ningún momento en el capítulo 53 el nombre de los 12 discípulos, pero están. Aparece el nombre de los 2 sumos sacerdotes que estarían en vida cuando el Señor Jesucristo fuera crucificado, Anás y Caifás. Ahí están. Aparece el nombre de Pilato. Aparece también la palabra cruz. No existía la crucifixión en los tiempos del profeta Isaías, pero aparece la palabra cruz en el capítulo. Aparece la palabra Pascua, porque fue en la fiesta de Pascua cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Aparece la palabra Cordero también en el capítulo. Y aparece también la palabra Yeshua. Quiero que pongamos la palabra, pongan lo que yo les vaya diciendo, ¿vale? No se me adelanten, no me pongan cosas que yo no les pida, ¿sí? Pónganme ahora la palabra Yeshua, porque ese es el nombre de nuestro Señor. El nombre que nosotros utilizamos, Jesús, no es su verdadero nombre. Los judíos no lo pronuncian, pero si yo les dijera lo que en hebreo significa Jesús, seguramente nunca mencionarías más el nombre Jesús. No te lo voy a decir porque ¿para qué? Pero su verdadero nombre era este, compuesto por 4 letras. Esa pequeñita se lee de derecha a izquierda, ¿vale? Esa letra es la más pequeña del alfabeto hebreo. Es la Yod. A continuación, una letra que se llama la letra Shin. Nos recuerda a los 3 patriarcas. ¿Veis que tiene como 3 palitos hacia arriba? Abraham, Isaac y Jacob. Es la letra de Shaddai, suficiente. A continuación, una letra que es la letra Bab, que aparece en el nombre sagrado de Dios. Y al final, una letra que es la letra Ain, que significa ojo. No todas las letras del alfabeto hebreo tienen una traducción literal, pero en este caso, por ejemplo, la última letra, la letra Ain, significa ojo. Ese es el verdadero nombre del Señor, Yeshua HaMashiach, que es lo que traducimos o mencionamos en el Nuevo Testamento como Señor Jesucristo. Cristo es Mashiach, que significa ungido, y Jesús viene de la palabra Yeshua. Ese nombre, Yeshua, el nombre del Señor Jesucristo, aparece en el capítulo 53 de Isaías, aunque ustedes ahora cuando me escucharon leerlo no lo mencioné, pero por eso yo les he dado a ustedes un papel y vamos a poner ahora el capítulo 53 de Isaías en hebreo. Y yo les he marcado en el capítulo 53 de Isaías en hebreo
unas letras, vamos a ver si lo podemos poner lo más grande posible. Ustedes lo tienen ahí para que veáis aquí abajo, la primera letra abajo, ¿la veis? Tenéis una pequeña letrita que es la letra Yod. Quiero que vosotros en un momentito contéis 20 letras hacia atrás. Por favor, hacer ese ejercicio. Para eso os he dado el papelito. Contar 20 letras hacia atrás. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ahí faltan letras. Es que me has comido el texto. Por eso no me sale todas las letras. Vamos a encogerlo un poquito más. Ok, empezamos. Está comido el texto. No está entero. Por eso no se puede contar. Pero si ustedes tienen el texto completo ahí, me han comido algunas letras, 20 letras hacia atrás aparece una letra que es la letra Shin. 20 letras hacia atrás llegáis a la letra Bab y 20 letras hacia atrás aparece la letra Ain. Juntándolas, Yeshua. ¿Os dais cuenta? Ahí lo tenéis. Si después queréis que os lo explique mejor, ahí tenéis el texto, tenéis las letras subrayadas y os vais a dar cuenta que entre un punto amarillo y el otro punto amarillo hay 20 letras. 20 letras entre letra y letra. Esa es la combinación del nombre Yeshua en el capítulo, mejor dicho, de Isaías capítulo 53. El capítulo 53 de Isaías es un capítulo extraordinario porque Isaías, como bien saben ustedes, no conoció personalmente al Mesías. No conoció al Señor Jesucristo, a Yeshua, no lo conoció. Él escribió cientos de años antes del nacimiento de Cristo, pero describe a la perfección los padecimientos por los cuales tendría que pasar el Señor. Tenemos una lista de los adjetivos que definen, los calificativos que hablan acerca de todo lo que Él tendría que pasar, y ahí los tenemos. Despreciado, léanlo conmigo si quieren, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, azotado, herido, abatido, molido, angustiado y afligido. En esas palabras ustedes pueden ver el tremendo sufrimiento físico y espiritual por el cual tendría que pasar el Mesías cuando viniera. Repito, Isaías escribió mirando hacia el futuro, hacia un Mesías que vendría, que él no conoció, pero nosotros tenemos la bendición de poder mirar hacia atrás. Y con el Nuevo Testamento y con la historia en la mano, podemos comprobar si efectivamente él fue azotado, herido, molido, menospreciado, etcétera, etcétera. En el capítulo 53 de Isaías encontramos una descripción perfecta y detallada de los sufrimientos de Cristo. Encontramos la descripción de un hombre roto, humillado, atribulado y dolorido. Encontramos a una víctima inocente que entrega su vida voluntariamente para salvar a la humanidad. En el capítulo 53 de Isaías encontramos también una perfecta descripción de la humanidad de Cristo. Algunos a lo largo de la historia dijeron que Él no era realmente humano, sino que era solamente divino. Otros, al contrario, enseñaron que Jesús no era nada divino, sino solamente humano. Pero uniendo toda la información y uniendo todos los datos que tenemos del Antiguo, del Nuevo Testamento, etcétera, llegamos a la conclusión de que en Él cohabitaban, vivían al mismo tiempo una parte humana 100%, que se cansaba, que tenía que pedir agua cuando tenía sed, que tenía que dormir cuando estaba cansado, etcétera, y una parte divina que era capaz de mirar pensamientos, de discernir las intenciones del corazón, de ver más allá de lo que los ojos de carne pueden ver, de poder incluso dominar la creación que Él había creado en el principio, caminando, por ejemplo, por encima de las aguas, o cambiando un elemento en otro completamente diferente, como fue, por ejemplo, su primer milagro, que convirtió el agua en vino, o multiplicando panes y peces, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, Isaías 53 fundamentalmente se centra en la parte humana del Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo el profeta Isaías lo presenta como un sacerdote, alguien que incluso llega a orar por las personas por las cuales él muere, pero que al mismo tiempo ese sacerdote al mismo tiempo es la víctima. Y esto nunca se había dado. Porque, por ejemplo, tanto el sumo sacerdote como los demás sacerdotes hacían la función de sacerdote, pero no de víctima. Pero en el caso de Cristo sí. En el caso de Cristo él era el cordero, él era la víctima propiciatoria y al mismo tiempo era el sacerdote que moría voluntariamente por los pecados de la raza humana. Alguien dijo algo que me llamó tanto la atención que lo tengo aquí anotado y lo quiero compartir con ustedes. En el capítulo 53 del profeta Isaías, el inocente siendo castigado, el inocente es castigado como si fuera culpable, para que el culpable pudiera ser recompensado como si fuera inocente. El que no es culpable, como víctima propiciatoria, carga el pecado de toda la raza humana, carga la enfermedad y la transgresión de todos los seres humanos que ya habían vivido antes de él, los que vivían en su generación, en su tiempo, y los que aún no habíamos nacido. Él carga voluntariamente toda la maldad, todos los pecados que se han cometido desde el primero hasta el último, y se los carga voluntariamente sobre sus hombros y le dice al Padre: heme aquí, envíame a mí, haz conmigo lo que quieras. La justicia divina decía que había que matarlo, porque la paga del pecado es la muerte. Si él voluntariamente decide cargar el pecado de todos los violadores, asesinos, idólatras, criminales de la historia, no me queda más remedio que matarte, porque la justicia divina, aunque seas mi hijo, no te puede perdonar. Pero por otra parte, la misericordia también tiene que actuar. Así que cuando vemos a Cristo cargando voluntariamente el pecado de todos y de cada uno de los seres humanos, vemos que en la cruz se encuentran la justicia, el amor, la misericordia, la bondad, absolutamente todo, la esencia y los atributos de Dios los vemos manifestados en la cruz, cuando el Hijo, el Cordero, decide morir por la raza humana. Ahora, todos estos calificativos que nos hablan acerca de lo que Él tuvo que padecer voluntariamente, todos estos calificativos tremendos, vamos a analizar algunos de ellos porque tienen, aparte de la traducción que tenemos en nuestras Biblias, tienen también otras posibles traducciones que nos pueden ayudar. Por ejemplo, en el versículo 3 de Isaías 53, dice que Él sería despreciado y desechado. Pero en el mismo versículo dice que sería despreciado y desechado, ¿pero por quién? Por los hombres. Es interesante notar que esa palabra, despreciado, también se podría haber traducido como menospreciado. Y yo creo que a ningún ser humano le hace gracia que te menosprecian. ¿Qué significa ser menospreciado o despreciado? Significa concederle a una cosa o persona menor valor o importancia de la que merecen. Si tú mereces un trato, tú mereces un respeto y no lo recibes, eso significa que te están menospreciando o te están despreciando. También despreciado o menospreciado significa considerar que algo no merece ningún aprecio o atención. Él sabía perfectamente que cuando viniera, sobre todo a los suyos, a su pueblo, no iba a ser querido, no iba a ser bien recibido, no iba a ser adorado, no iba a ser recibido con todo tipo de alegría, sino más bien todo lo contrario. Puede pasar por la mente de algunos de ustedes el hecho de que hubo un momento en el que sí lo recibieron. Cuando entra triunfalmente, ¿os acordáis? La misma semana que padece montado en aquel pollino de asno, que por cierto no entró montado en un pollino de asno por casualidad, sino que había también una profecía, en este caso de Zacarías, que decía que entraría montado en un pollino de asno a Jerusalén. Y mucha parte de la ciudad salió
y comenzaron a decir algo que se decía, pero no a cualquier persona, sino era una expresión que se le decía al sumo sacerdote cuando en la semana de la Pascua se iba a Belén. Preguntarán ustedes, ¿y a qué se iba a Belén? Belén está más o menos como a 8 kilómetros, 7, 8 kilómetros al sur de Jerusalén. El sumo sacerdote, seguramente acompañado de otros, se iba a Belén a comprar, a adquirir los corderos sin defecto que tendría que traer a Jerusalén para que fueran sacrificados durante esa semana de la Pascua. Los tenían durante algunos días examinándolo con lupa. Si había algún defecto en la pezuña, en los ojos, en las orejas, en el pelo, y los tenían examinando exhaustivamente durante días, y al final, si aprobaban el examen, los sacrificaban. Y todos los años era igual. Uno se mandaba al desierto, a Azazel, no sé si conocéis la historia, con todos los pecados del pueblo, y otro se sacrificaba. Y de ahí viene lo del cordoncito rojo, que después se ha convertido en lo de la buena o la mala suerte. En fin, conocéis un poco la historia, ¿no? Pues cuando venía el sumo sacerdote de Belén, donde se criaban los corderos, porque cuando se aparecieron los ángeles la noche que nació el Mesías, ¿a quién se apareció? A los pastores. ¿Y qué hacían los pastores allí? Cuidaban los rebaños que después iban a ser llevados al templo a ser sacrificados. Ahora, ¿cómo encaja todo, verdad? El sacerdote iba a Belén, compraba los corderos, los traía, y cuando llegaba a la ciudad, toda la ciudad salía en peso y le decían: Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Bienvenido, Baruch haba, bienvenido. Ese mismo día, el Señor Jesucristo estaba entrando por otra puerta, no la que daba acceso cuando venías de Belén, que era la del sur, sino estaba entrando por la puerta del este, la puerta de la Dorada, la que mira al Monte de los Olivos, la que hoy en día está cerrada, porque dice la Biblia que tiene que estar cerrada, porque por esa puerta entró el Señor, tu Dios, y nunca más entrará hombre alguno. Lo dice Ezequiel 44:2, si no me equivoco. Y cuando la gente salió a decirle Baruch haba Beshem Adonai, los sacerdotes salieron corriendo y le dijeron a la multitud: no, esto no se lo dice a él, esto hay que decírselo al sacerdote. Dile a tus discípulos que se callen. Y el Señor dijo: si yo les digo a estos que se callen, las piedras comenzarían a alabarme. Así que es inevitable que suceda esto. Y aunque aparentemente lo recibieron, esos mismos que le recibieron con aquel saludo, esos mismos, antes de que terminara esa semana, delante de Poncio Pilato, pidieron su cabeza. Así que aparentemente le recibieron, pero sabemos que en el fondo fue rechazado, fue menospreciado, y fue totalmente menospreciado por los suyos, por su propia casa. Él lo sabía, o ese día fue cuando se enteró de que lo iban a rechazar. Desde la eternidad aún no había sido creado el universo, aún no existía absolutamente nada, y el Hijo sabía perfectamente que algún día vendría a este mundo y el mundo lo rechazaría y el mundo lo menospreciaría. ¿Qué te parece? Entonces, ¿por qué vino? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Te das cuenta? Si saltamos al siguiente versículo, aunque también nos dice que sería desechado y rechazado, como también se podría traducir, otra versión dice sería dejado solo. Es interesante notar cómo el Señor Jesucristo estuvo toda la vida rodeado de enormes multitudes, pero en el momento de más necesidad lo abandonaron y lo dejaron totalmente solo, incluso sus discípulos. En el versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Fíjate, azotado y herido de Dios y abatido. Los judíos, no solamente en aquel tiempo, sino hasta el día de hoy, asocian el dolor, la enfermedad y los problemas con el pecado. Y aquí hay que hilar muy, pero que muy fino, porque se le puede hacer muchísimo daño, como de hecho a veces se ha hecho, no digo queriendo. Se le puede hacer mucho daño a una persona que está pasando por una prueba física o una situación
económica apurada o por un problema familiar duro, asociándolo con que está en pecado o que está mal o en desorden delante del Señor. Y digo que hay que hilar muy fino porque a veces puede darse el caso de que una persona está mal, está en pecado, está delante de Dios mal. Y lo que le está pasando son las consecuencias de estar mal delante de Dios, ¿sí o no? Pero no siempre. Y por eso yo creo que el Señor permitió que en la Biblia estuviera un libro que hasta el día de hoy muchos no lo logran entender. Y es el famoso libro de Job, donde los amigos, aparentemente, no terminan de entender cómo si eres tan justo y tan bueno y no llevas una doble vida, ¿cómo lo pasas tan mal? ¿Y cómo has tenido que enterrar a todos tus hijos en un día? ¿Y cómo has perdido tus cosechas? ¿Y cómo te ha abandonado tu mujer? ¿Y cómo tú estás enfermo, pero con una enfermedad terrible que se te cae la piel a pedazos? ¿Y cómo es posible que te vaya todo tan mal en la vida? No puede ser que Dios, si es tan bueno, te castigue de esta manera. Algo malo tienes que hacer para que te vaya tan mal en la vida. Y por eso cuando leemos que Él fue herido de Dios, es que al judío no le entraba, ni le entra en la cabeza que a un justo, que a uno que haga la voluntad de Dios, le puedan pasar cosas aparentemente malas, dolorosas o negativas. De hecho, hay unos libros de un famoso rabino que yo leo mucho, que dice: las transgresiones están unidas a las desgracias. Es decir, desgracia, detrás de esa desgracia, detrás de esa enfermedad, detrás de esa ruptura matrimonial, detrás de ese problema de la índole que sea, seguramente hay una transgresión, un pecado o algo que estás haciendo mal. No siempre es así, queridos hermanos. No siempre en la Biblia, en el mundo espiritual, 2 y 2 son 4. Muchas veces hay cosas que no logramos entender el por qué. ¿Por qué el Señor permitió que pasara tanto Job? ¿Por qué el Señor permitió que lo pasara tan mal su propio hijo cuando era justo y nunca había pecado? No entendemos por qué el Señor no le quitó el aguijón a Pablo cuando era un hombre de fe y un hombre que le servía con una integridad total y absoluta. No entenderemos nunca muchas cosas. Pero sí quiero decirles algo, queridos hermanos. No hemos sido llamados a entenderlo todo. Pero a pesar de no entenderlo todo, siempre daremos honra y gloria a Dios, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén? Así que si un hermano se cae y se rompe la pierna, no es que esté en pecado, es que en la vida, en algún momento nos caeremos. Como yo, por ejemplo, me caí en este viaje en Israel. Sí, me caí. Hacía años que no me caía. Pero saliendo por la puerta de Jaffa para indicarle a un matrimonio el camino por el que tenía que ir, tropecé y caí. Y bueno, tengo las marcas. Y en mi caída golpeé a un guía ruso y también al pobre lo tiré al suelo. Pero él quedó peor que yo porque se quedó con un problema en la rodilla tremenda y tuvo allí que venir la policía y bueno, fue un lío tremendo. Pero no siempre cuando te echan del trabajo es que Dios te está castigando. Y no siempre cuando un hijo se te revela es que estás en pecado. Y no siempre cuando caes enfermo o te dicen, mira, tienes esta enfermedad, es porque has hecho un pecado y ahora Dios viene a castigarte. No, querido, no es así tan fácil, sino que a veces hay un propósito. Y a veces hay una razón de ser. Lo que tenemos que saber es interpretar el momento y la forma y lo que Dios está tratando de enseñarme o de indicarme a través de esa prueba. Saber leer, saber interpretar el momento y el lugar es muy importante porque el lugar y el momento me indican lo que Dios va a hacer. Y lo que Dios hace me indica el momento y el lugar en el que me encuentro. ¿Te das cuenta? Así que, queridos hermanos, él fue, sí, herido, azotado, pero porque era la voluntad de Dios que así fuera. Pero permítame decirles algo, ahí en el versículo 4 dice que sería azotado. Claro, ahora pueden entender ustedes la agonía de Cristo en el Getsemaní, cuando él sabía que los que le iban a dar los latigazos no iban a ser los judíos, sino ¿quiénes fueron los que le dieron los latigazos al Señor? Los romanos. Permítame leerles Deuteronomio 25:3. Porque en ese capítulo de Deuteronomio 25:3, Dios le había dado al pueblo de Israel las instrucciones para cuando se azotaba a una persona, hasta dónde podías llegar. Y por ejemplo, en ese capítulo
que os lo voy a leer rápidamente, no se preocupen arriba si no lo tienen. Deuteronomio capítulo 25, versículo 3. Presta atención al número de latigazos que se le podía dar a una persona, ni uno más, ni uno más. 25:3. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. En el pueblo de Israel no se le podía a nadie dar más de 40 azotes. Ahora puedes entender la lista que aparece en Primera de Corintios cuando Pablo habla de los sufrimientos y dice, de los judíos he recibido 40 azotes. Y uno dice, ¿y por qué menciona de los judíos 40 azotes? Porque por cumplir la ley, en vez de darte 15 o 38 o 39, voy a llegar hasta el 40, pero ya no te doy 41, no porque no quiera, sino porque la ley me prohíbe no darte más. Qué buenos eran, Sin embargo, los romanos no tenían la ley de Dios. Los romanos no te iban a dar 40 latigazos, te podían dar 5.000. De hecho, ustedes en alguna ocasión habréis visto en el telediario, en televisión, que cuando condenan a una mujer o a una persona por el delito que ellos crean oportuno, dicen 30 años de cárcel y 5.000 latigazos. No es que se los den en el momento, pero en todos los años que tiene de condena recibirá 5.000, 3.000, 4.000, 8.000 o los latigazos que sea. Eso en la ley estaba totalmente prohibido, era 40 y nada más. Pero cuando dice la Biblia que él sería golpeado y azotado, hermano, el número te puedes imaginar que era muchísimo más de 40. Dice la Biblia que sería herido. Nos hace referencia a heridas físicas, no heridas emocionales o de tipo espiritual, no, habla de heridas físicas como las tuvo el Señor. Y también la palabra herido hace referencia a que sería taladrado o traspasado. Y cuando habla de abatido, la palabra abatido, la última que veis en el versículo 4, es una persona que ha perdido todas las fuerzas físicas. ¿Qué te parece? ¿Cómo no va a agonizar en el huerto de Getsemaní sabiendo lo que se le viene encima? ¿Creen ustedes que esa noche en el huerto de Getsemaní fue cuando el Señor se dio cuenta de que le iba a pasar todo esto? ¿O Él ya sabía, porque ya estaba escrito en la palabra, todo lo que le iba a ocurrir desde antes de la fundación del mundo? Sin embargo, no evitó el cumplimiento de la palabra. Él era capaz de sufrir en carne propia. Él era capaz de aceptar que fuera menospreciado, desechado, herido, azotado, con tal de que se cumpliera la palabra. ¿Qué te parece? El amor y el respeto a la palabra imperaba y prevalecía por encima, digamos, del interés personal. De hecho, saben ustedes que una vez lo comenté, la noche que era la noche en la que Judas le iba a entregar, le dice: Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Venga, date prisa, vamos a cumplir con la palabra. El amor y el respeto que el Señor tenía a la palabra, aunque le costara la vida, estaba dispuesto a pagar el precio con tal de que la palabra profética se cumpliera en su persona. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿verdad? Versículo 5. Herido y molido. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La palabra herido, malajá, esa palabra que aparece ahí es malajá y significa enfermedades. Experimentaría enfermedades. Y la palabra molido, daká, significa aplastado. Es curioso notar que el Señor Jesucristo, cuando fue quebrantado y entregó su voluntad, no se fue al río Jordán a orar. No volvió a la casa donde partió el pan y el vino, sino que buscó un lugar en Jerusalén que se llama Getsemaní para ir a orar y para que el Padre lo moliera y lo aplastara. Y uno dice: ¿y por qué se fue a Getsemaní y no se fue a cualquier otro lugar? Bueno, es que te vuelvo a repetir lo que te dije antes. El lugar indica lo que va a hacer Dios y lo que Dios hace tiene que ver con el lugar. Por eso es muy importante saber qué lugar debo de ocupar en la vida. Porque hay bendiciones que no se reciben en ciertos y determinados lugares. Y como yo lo que digo, siempre intento demostrarlo con la palabra. ¿Se acuerdan ustedes? Y hago un paréntesis, no me voy del tema. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo les dijo: id a Jerusalén y esperad la promesa del Padre? ¿Por qué Jerusalén?
Y si nos vamos todos y nos ponemos a orar todos en Capernaum, ¿no recibiremos la promesa del Padre? Pues no. ¿Por qué insistió el Señor de que volvieran a Jerusalén? Porque hay lugares donde Dios tiene ciertas y determinadas bendiciones que no tienen otros lugares. Cuando llegó el día de Pentecostés, cito Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un viento recio, el cual soplaba, y lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Moraban entonces de Jerusalén judíos, varones piadosos, y ahí está todo el capítulo, es increíble. Y tú dices, ¿dónde recibieron esa experiencia? En Pentecostés. ¿Dónde? En aquella casa. ¿Por qué no en otro lugar? Porque Dios nos dice dónde tenemos que estar y dónde no tenemos que estar. Y el Señor, cuando va al huerto de Getsemaní, Él sabía que el huerto de Getsemaní no era un lugar turístico como hoy en día lo es, que van así de turistas a sacarse fotos para ver los olivos milenarios que hay allí, enormes, y para ver lo bonito que está el jardín, cuidado por aquellos curas que custodian aquello, y para ver esa piedra que dicen que fue la piedra en la que se acostó Cristo para orar. No, en aquellos tiempos no era nada de eso. No era un lugar turístico para ir a sacar fotos. Era un lugar donde la gente llevaba las aceitunas, porque allí había una prensa y allí había un lagar, un molino, y allí exprimían la aceituna y allí salía el oro líquido, el aceite. Y entonces el Señor dijo, bueno, como aquí aplastan y machacan la aceituna para sacar el aceite, yo voy a ir al huerto de Getsemaní para que mi Padre me machaque y para que mi Padre me trate y para que allí le entregue mi voluntad. Y aunque tenga que pedir oración, no me da vergüenza orar por mí, porque hoy mi alma está triste hasta la muerte. Y elige Getsemaní como un lugar simbólico de que Él también sería allí aplastado, molido y machacado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y para obtener la paz, que no se compra con dinero, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así fue herido, molido. Claro, cuando te dicen en Israel que este capítulo no tiene nada que ver con el Mesías, sino que este capítulo describe los sufrimientos del pueblo de Israel, no sé si echarme a llorar o echarme a reír. Porque en absoluto, jamás, durante siglos y siglos y siglos y siglos, el pueblo de Israel siempre creyó y aceptó que Isaías capítulo 53 era el capítulo que describía la vida del futuro Mashiach, del Mesías. Pero un señor llamado Rashi, un rabino francés, de origen francés, dijo no, vamos a cambiar esto del Mesías y vamos a decir que este es el pueblo de Israel, que el profeta describe sus sufrimientos y sus dolores y sus angustias. Y como la gente se quedó así medio desconcertada, porque hasta ahora hemos creído una cosa y ahora nos quieren hacer creer otra, pues al final se le dijo, este capítulo no se lee. Y no es que lo hayan quitado de la Biblia, sino que simplemente se le dice a la gente, este capítulo no lo lean, así directamente, en crudo. ¿Qué te parece? Pero mira qué privilegio tenemos nosotros en esta noche de poder leer el capítulo 53, porque aquí no se oculta nada, y mucho menos la palabra del Señor. Amén, hermanos. Versículo 7, venga, vamos rapidito. ¿Qué hora tenemos? Vamos. Todos nosotros, Culano Katzon Taíno, es un versículo que estamos aprendiendo en hebreo. Todos nosotros, y cuando se lo digo a la gente allí en Israel, se quedan con la boca abierta diciendo, madre mía, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esto no solamente los gentiles, no, todos nosotros, el pueblo de Israel también incluido, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora dice, angustiado, que es la palabra oprimido, ahora vamos a leer en Job 39:7, angustiado, afligido, no abrió su boca. No era un hombre respondón. Era una persona que callaba, se tragaba el dolor y no manifestaba el dolor. Y esto llamó tanto la atención de Pilato que dijo, ¿no me hablas? ¿No me contestas? ¿Tú no sabes que tengo poder y autoridad para salvarte o para condenarte? Y cuando se cuestiona el concepto de autoridad es cuando él abre la boca y dice, cuidado, para el carro, no te confundas, amigo. Tú no podrías hacer absolutamente nada contra mí si mi Padre no te lo permite. Así que no es que tú me quites la vida, yo la ofrezco voluntariamente. ¿Cuántos dicen amén? Pero fue oprimido,
Y esta palabra oprimido la analicé y hace referencia, y esto lo acabo de ver en Israel, en esa cueva de Elías donde les mostré antes, hace referencia al arriero que golpea constantemente a su animal. Cuando el animal no obedece o cuando quieres que vaya por un camino, le dan y le dan. Eso es lo que significa angustiado y oprimido en hebreo. Hace referencia a personas que están en trabajos forzados. También significa estar en grave apuro. Y también significa exigir una deuda por la fuerza. Si cuando me debes algo, te machaco. ¿Me pagas o voy a por ti, por tu familia, por tus hijos? Como la parábola, aquel que le debía tanto dinero y al final el pobre hombre le quieren vender hasta la familia. A esos puntos, a esos extremos llegó el Señor Jesucristo. Un agobio, un estrés, para que después nosotros nos quejemos cuando el jefe en tu trabajo hoy te haya dicho una mala palabra y estás hecho polvo una semana. Es que me echó la bronca esta mañana y estás una semana hecho polvo y ya estás pensando hasta irte al mundo a emborrachar otra vez. Y todo lo que le dijeron y le hicieron al Señor, lo que nos pasa a nosotros es de risa. No tiene ni punto de comparación. Cuando le dijeron, sí, es verdad, tú echas fuera a los demonios, pero no porque seas el Hijo de Dios, sino porque eres el príncipe de los demonios. Y los demonios te obedecen porque tú eres su jefe. Otra vez le dijeron que estaba loco. Otra vez quisieron despeñarlo, ¿verdad? Y todo eso lo aguantó calladamente, tragándose, ¿verdad? Como oveja, como cordero que es llevado al matadero. Porque, hermano, hay una gran diferencia entre matar a un cerdo y entre matar a un cordero. Mi suegra está aquí y ella ha matado a algunos cerdos, ¿sí o no? Y algunos de ustedes a lo mejor lo han visto en la península o aquí en Canarias cuando se produce la matanza. Entra a, ¿cómo se llama la cucha? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el cerdo? Entra a la cuadra y saca al cerdo y ponlo encima de la mesa e intenta matarlo. Hermano, ese animal, yo no sé si se huele que ha llegado su día y su hora, pero hace un escándalo terrible, terrible. El cordero hace así y te pone el cuello y tú le pegas el corte en la yugular y el animalito no hace ni el más mínimo ruido, no se queja, no sale corriendo, sino que casi como que se ofrece, ¿no? Y así fue el Señor Jesucristo. Y un ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, en Abraham y en Isaac, su hijo, que dice que ambos subían juntos al monte Moriah. Siempre tenemos la imagen en la cabeza de un niñito pequeñito que va de la mano del papá y que lo lleva a la montaña y lo amarra al niño. Quítate esa imagen de la cabeza, por mucho que te la hayan enseñado en la escuela dominical. Cuando Abraham subió con su hijo Isaac, después de 3 días de caminar desde el sur de Israel, desde una ciudad llamada Beersheba, que significa la ciudad de los 7 pozos, hasta el monte Moriah, que significa Dios o el Señor es mi maestro. Fíjate los nombres tan bonitos que tienen los lugares en Israel. Cuando lo sube al monte Moriah y lo pone encima del altar, Isaac tenía 40 años. De ahí que enfatiza el autor de que ambos subían juntos, porque Isaac no era tonto. Isaac sabía que el padre llevaba la leña, el cuchillo, el fuego, pero aquí falta lo principal, aquí falta el cordero. Y cuando le pregunta al padre, padre, ¿y el cordero? Y el padre le dice, el Señor proveerá, hijo. En esa palabra hebrea, el Señor proveerá, dentro está la palabra cordero, aunque no se vea en español. El Señor proveerá, ahí está el cordero. Pero en este caso el cordero eres tú. Y Abraham, Isaac, que no era tonto, que no era la primera vez que subía a un monte a hacer un sacrificio con su padre, él sabe perfectamente que en este caso el que vas a morir eres tú. Dios nos sacó de una tierra pagana donde mataban los padres a los hijos. ¿Y ahora qué es? Volver atrás y practicar aquellas barbaridades de las cuales el Señor nos sacó. Pero Padre, si esa es la voluntad de Dios, cuenta conmigo y córtame la cabeza o lo que quieras cuando quieras. Ese es el sometimiento impresionante del Hijo al Padre. Se sometió, no se resistió, no salió corriendo. Y dice, subían ambos juntos. Pero qué tremendo, ¿no? Cuando en el Nuevo Testamento dice que Abraham tenía tanta fe en Dios
que sabía que si lo mataba, podía orar para que el Señor se lo devolviera de la muerte, resucitado. Dice, en cierto sentido así fue lo que pasó. Es interesante notar que cuando llega a la casa, su madre ya está muerta. Algunos dicen que Sara murió de pena, porque vio salir al padre y al hijo, y probablemente nunca más volvería a volver a su hijo. Y cuando llega ya Sara está muerta, y él se va al pozo del viviente que me ve, y allí dice que a lo lejos, tiempo más tarde, ve venir a su futura esposa Rebeca, y allí se consoló por la pérdida, por la muerte de su madre. Son historias realmente. ¿No se te ponen los pelos de punta cuando oyes todo esto? Yo llevo casi 40 años predicando la Biblia y cada vez que hablo de esto me emociono porque digo, Señor, tu palabra es una pasada, tu palabra es una maravilla. Bueno, pues ese sometimiento de ese hijo al padre, que al final se libró, al final se escapó, ¿sí o no? Porque el padre, Dios le dice al padre Abraham, alto, date la vuelta. Y entonces saca al hijo y degolla al carnero. En el caso de Cristo no fue así. En el caso de Cristo tuvo que morir ese día. ¿No os habéis preguntado nunca por qué lo crucificaron en el centro y por qué la Biblia enfatiza y otra vez, uno a la derecha, otro a la izquierda, y uno a la izquierda, uno a la derecha? Porque la Biblia no cuenta cosas para rellenar, sino que cuando dice que ahí lo pusieron en el centro, tiene que ser por algo. Bueno, pues yo te voy a decir por qué dice eso la Biblia. Porque los romanos tenían la costumbre de que ponían a la izquierda el menos malo, a la derecha el que era el principal. Este fue el colaborador, pero a la derecha fue el que lo hizo, pero en el centro era el cabecilla, el peor de todos, al centro, para que la gente diga, el de la izquierda, el pobrecito, fue una víctima, el de la derecha fue el malo, pero el del centro, amigo, el del centro fue el cerebro de la operación. Y a Cristo, mira tú por dónde lo ponen en el centro de los dos malhechores para decir, de los tres, el peor, el del centro. Y Cristo lo sabía, pero como oveja fue llevado al matadero. Versículo 8, una palabra que me llamó mucho la atención. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue molido o fue herido. La palabra cortado significa eliminado, dejar de existir. En otras palabras, el profeta Isaías está diciendo que el Mesías, cuando viniera, no moriría de viejo. Hay una leyenda hindú que dicen que Jesucristo, antes de ministrar, antes de ser el Señor Jesucristo en Israel, fue a la India. Y en la India aprendió todo lo que después fue a Israel y enseñó. Y cuando terminó su ministerio, se fue a la India, a Cachemira, y allí se hizo un gurú, y allí hay todavía hasta el día de hoy hijos y descendientes del Mesías judío. Barbaridades, con tal de que el mundo no acepte la verdad. Pero Cristo fue cortado, fue eliminado, fulminado de una muerte cruel, atroz, que duraba horas. De hecho, sabemos que murió más o menos, o lo crucificaron más o menos a las 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde estaba agonizando, una tortura terrible, más aparte los latigazos que le habían dado, donde le dejaron los huesos a flor de piel y le arrancaron toda la piel de la espalda a tiras, más la corona de espinas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todo eso por amor a la humanidad. Fue cortado. Cortado significa muerto totalmente. Ahora, dejadme que os lea Daniel 9:26. Yo no sé si lo tenéis arriba, si no yo os lo leo rápidamente. Mira, ahí está. Daniel 9:26. Escuchen, esto es una profecía alucinante que en su día estudiamos. Los términos que se emplean aquí son términos que no se utilizan hoy en día entre nosotros. Ya lo explicaremos en otro momento cuando llegue la oportunidad. Después de las 62 semanas, hay que multiplicar por 7, porque son semanas de 7 años. Se le quitará la vida al Mesías, se le quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, sino va a cometer un acto de suicidio. No se va a ahorcar, no se va a quitar de medio. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y ahí sigue diciendo el resto de la profecía: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario. Su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Una profecía muy completa. Pero fijaros cómo Daniel también dice que al Mesías se le iba a quitar la vida, lo iban a matar, lo iban a crucificar.
Y también Zacarías, son muchos versículos, hay un montón de datos que hay aquí para estudiar este tema. Zacarías dice, y mirarán al que traspasaron. Y Zacarías dice que harán gran lamentación por él. Zacarías dice que moriría crucificado, porque dice que mirarían al que traspasaron. Quiere decir que cuando el Señor Jesucristo venga, sus heridas en sus manos, en sus pies y en su costado aún serán visibles. De hecho, cuando ustedes lean el libro del Apocalipsis, dice que Juan lo vio en el cielo y vio a un cordero inmolado, un cordero que llevaba cicatrices, un cordero que llevaba heridas. Esas heridas permanecerán por la eternidad en las manos, en los pies y en el costado de Cristo, como señal permanente de que un día el Mesías murió de aquella manera cruel por nosotros. Ahora, la cruda realidad de todo esto es que aunque el Señor utilizó al Imperio Romano, que fueron los inventores, por así decirlo, de la crucifixión, y aunque utilizó a las autoridades religiosas de la época en Israel hace 2000 años, la cruda realidad, independientemente de si eran los judíos o eran los romanos, la cruda realidad es que todo este martirio y todo este sufrimiento que estamos relatando en esta noche era el que tú y yo merecíamos. Es decir, en aquella cruz teníamos que haber muerto todos los seres humanos. Esos que dicen que tú siempre fuiste bueno, espero que aquí no haya nadie que hable así. Porque siempre hay gente que dice, no, yo siempre fui bueno. Bueno, yo fui a la iglesia porque, bueno, pero yo siempre fui bueno. Ya. Sí que Cristo por ti no murió. Tú eras tan bueno, que Él pasó todo ese calvario para nada, porque tú eras tan bueno. Eso será para los ladrones, los delincuentes, ¿verdad? Esa cruz y ese martirio y ese sufrimiento lo padeció el Señor Jesucristo por todos nosotros. Porque éramos nosotros los que teníamos que morir de esa manera. Pero Él le dijo al Padre, déjalo, Señor, déjalo, Padre. Yo voy a morir por el pecado de él y del otro, y del otro, y del otro, y del otro. Y si quieres, ensáñate conmigo para que ellos sean salvos. Es decir, el inocente pasa por culpable para que el culpable pase por inocente a través de Cristo delante de la presencia de Dios. Si esto no es amor, ¿qué es entonces? Finalmente el capítulo termina diciendo, en el versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura. Se dispuso, alguien dictaminó que a Cristo lo crucificaran entre malhechores, entre impíos, entre pecadores. Alguien lo dispuso. Alguien estableció que Cristo muriera de esa manera, no aparte, no con una flecha o con una lanza, sino se dispuso que muriera con los impíos en su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Ahora, esto es un milagro que a lo mejor alguna vez lo has oído o a lo mejor no. Te vuelvo a leer el versículo. Se dispuso, alguien estableció la forma como tenían que morir, pero además dice, se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Qué le hacían a los crucificados? Bueno, a muchos de ellos no los enterraban. De hecho, eso ya te lo digo así de entrada. A muchos crucificados no los enterraban. Y es lo peor que se le puede hacer en esa cultura a una persona, quemarlo o no enterrarlo. En esa cultura es impensable esa gente que dice, no, a mí que me quemen. En esa cultura se quemaba a lo peor de lo peor, los que no se merecen ni un cacho de tierra, se les prendía fuego. Yo sé que es una práctica que muchos cristianos y tal, y se ha extendido mucho y no sé qué, no sé cuánto, pero yo te digo lo que dice la Biblia. Tú después como si te quieren tirar a la punta de Teno, a mí me da igual. ¿Quieres que te tiremos allí? Vamos y te tiramos. Engodo para los peces. Pero en aquella cultura, el que no te enterraran o te quemaran era lo peor que te podían hacer. De hecho, ustedes saben que muchas veces cuando cogen a alguien en esos países, lo arrastran por la tierra, los despedazan, mandan los trozos por todo el país, le prenden fuego, menos sepultarlo, lo que sea. Entonces, alguien dictaminó que Jesús fuera crucificado, que fuera muerto con los malhechores, y había un lugar que era como una especie de estercolero, una especie de basurero, donde se llevaba a los que habían muerto en la cruz. Peor sitio, lo más inmundo, toda la basura, toda la porquería, allí lanzaban los huesos de la gente. Generalmente a los crucificados se les tenía días y días en la cruz, y cuando morían venían animales, venían cuervos, venían buitres, los iban despedazando, y aquello era algo
Terrible. Pero mira tú por dónde, que lo enterraron como si fuera un hombre rico. Y un tal José de Arimatea, porque dice, mas con los ricos fue en su muerte, con los ricos en plural. Y esto es muy interesante, porque cuando uno quiere hacer lo que llamamos, lo que decía hoy en la clase a ustedes, exégesis, es decir, extraerle al texto lo que dice, no lo que no dice, ni meterle cosas que no tiene, sino una correcta exégesis, una interpretación correcta de la Escritura, no manipulando, ¿vale? Pues es curioso notar el término ricos, porque los dos hombres más ricos en aquel momento de Jerusalén tienen que ver con la muerte de Cristo. Uno, el dueño de la tumba que les acabo de enseñar en la fotografía, José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre que decidió preparar su sepultura labrando, perforando una roca, que eso costaba un dineral y no todo el mundo podía hacerlo, para que cuando él muriera y su familia lo enterraran a él. Pero mira tú por dónde él renuncia a ese sepulcro que él seguramente a pico y pala había mandado hacer, y renuncia a su sepultura para dársela a otra persona que no es ni familia ni amigo, pero dice que en el principio José de Arimatea fue un discípulo de Cristo. No sé si lo habéis leído, yo lo leí ayer. Dice que José de Arimatea fue discípulo de Cristo. Algunos dicen, pero Cristo tuvo 12 discípulos. No, señor, cuando empezó tuvo 70. Después el grupo fue bajando, pero dice que José de Arimatea fue un discípulo de Cristo. Y tal vez diciendo, bueno, yo tal vez no fui un fiel discípulo de Cristo, pero en este momento quiero darle lo mejor que tengo, lo más valioso, y le doy mi sepulcro. Se lo dio. Y mira tú por dónde otro hombre tremendamente rico, que cuenta la historia secular, que era un hombre importantísimo, tremendamente rico, que la Biblia dice que era un hombre principal, que es un principal, un hombre muy importante entre los judíos, que se llamaba Nicodemo. Capítulo 3 de San Juan, dice que vino de noche un principal entre los judíos llamado Nicodemo. Fue el que va al Poncio Pilato, a la fortaleza de la Antonia, donde vivía Poncio Pilato, y le pide el cuerpo de Cristo. Y tú dices, pero dos hombres ricos tratando de darle la mejor sepultura, uno judío, fariseo, pidiendo el cuerpo, y el otro entregando su sepultura al Señor. Y ahí se cumple la palabra: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y lo sepultaron en un sepulcro, no en piedra, no lo lanzaron en aquel estercolero, no lo dejaron allí que se descompusiera en la cruz, sino que fue sepultado como un rico, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él no pudo decidir su sepultura, pero se cumplió la palabra, para que os deis cuenta de que tanto en vida como en muerte la palabra de Dios se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Es increíble. Sí, era imposible para una persona que quisiera aprenderse de memoria y demostrarle al pueblo de Israel que era el Mesías, era imposible que pudiera cumplir con todas, porque había cosas que podía cumplir en vida, pero por ejemplo en muerte hay muchas cosas que se nos escapan de la mano porque ya no controlas. Pero fíjate, el final del pasaje dice que aunque se dispuso con los impíos su sepultura, con los ricos su muerte, dice que al final él terminaría orando. Creo que es el último versículo del capítulo. Él terminaría orando, intercediendo por las personas que le estaban allí crucificando. Y mira tú por dónde las 7 veces que Cristo abre la boca en la cruz, una de las veces que ora, o una de las veces que habla, perdón, es orando, pidiéndole al Padre que les perdonen, que perdona a los que están allí, porque no saben lo que hacen. Derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, oró por los transgresores. Impresionante. Teniendo todo esto en la cabeza, un hombre un día en la cárcel decidió escribir una carta. Y quiero terminar en esta noche leyéndote parte de la carta que este preso condenado a muerte escribe. Escucha bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escucha. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta cómo Pablo, teniendo en cuenta el capítulo 53 de Isaías, dice que exactamente eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo? Podía haber elegido el lugar más famoso de la tierra, eligió el más pequeño e insignificante, Belén de Judea. Podía haber nacido en una familia tremendamente rica y reconocida en el país. Nació en una familia tan sencilla y tan humilde que no tenían dinero ni para contratar una habitación donde su madre pudiera parirlo. Todo se elige de antemano, demostrando que es Él en su soberanía, en su eternidad, el que elige el tipo de vida, el tipo de ropa, el tipo de persona, el tipo de comida, el tipo de muerte, el tipo de estilo de vida que Él llevaría. Luego, nada es casual en Cristo. Nada es casual. Dice, no tengo ni donde recostar mi cabeza, el creador del universo, de millones y millones de galaxias. No tengo ni donde recostar mi cabeza. El creador de los océanos, donde hay millones y millones de toneladas de metros cúbicos de agua, le dice a una mujer, dame agua porque tengo sed. El creador del universo se queda dormido en una barca y el creador del universo necesita un burro para poder entrar triunfalmente y cumplir la palabra profética de Isaías 14, el día que entró triunfalmente en Jerusalén. El creador de la tierra y del universo no tiene ni una sepultura, pero no te preocupes que un rico te la va a regalar, te la va a prestar para que se cumpla la palabra profética de Isaías 53. Si está todo controlado, todo bajo el control. Y entonces dice, y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Y Pablo, diciéndolo de otra forma, dice, pues porque se humilló, se anonadó, se hizo nada, se desprendió a sí mismo, llegó hasta lo más bajo que puede llegar un ser humano. Por eso el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua HaMashiach se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Os das cuenta cómo no hay casualidad? ¿Cómo no hay injusticia? ¿Cómo no se pasa el Padre? Hasta cuando lo abandona hay justicia. Hasta cuando el gemido indecible y del dolor de Cristo en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Hasta en ese acto hay justicia de parte de Dios. Porque si el Padre se hubiera quedado con el Hijo siendo el pecado personificado, hubiera sido injusto. Hubiera ido en contra de la santidad de su esencia misma. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios le impide cohabitar con el pecado. Y Él tiene que abandonar a su propio Hijo. ¿Pero por qué? Porque lo odia, no, porque lo ama y porque la santidad no puede cohabitar con el pecado. Pero sin embargo lo ama tanto y en su misericordia lo ama tanto que no permitió que se corrompiera, no permitió que ni un solo hueso fuera quebrantado, sino que al tercer día lo resucita, demostrándole al mundo que Él no fue un impostor ni un mentiroso, sino que Él era el Rey de Reyes y Señor de los señores. Y quiero que ahora le des un fuerte aplauso al Señor, porque Él se lo merece. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Fuerte ese aplauso para el Señor Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, al que vive por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Para muchos fue el final. Para muchos fue el principio. Para muchos fue una vergüenza. Estando en el sepulcro hace unos días, le dije a la gente, ¿sabéis? Lo primero que se dijo para extender la mentira, se usó el poder económico, se usó el dinero, porque los judíos fueron a Poncio Pilato y le dijeron, ¿sabes? Hemos recordado algo y a ver si al final va a ser peor el remedio que la enfermedad. Este hombre dijo, cuando estaba vivo, que al tercer día resucitaría. Entonces, para evitar males mayores, ¿por qué no le dices a unos cuantos soldados que custodien la tumba para que nadie se acerque por aquel lugar? No sea que los discípulos se atrevan a robar el cuerpo y después extiendan la mentira de que ha resucitado. Y allí van 16 soldados romanos, 16 Rambo, armados hasta los dientes, con la orden de que nadie se acerque ni a 1 milímetro de la tumba. Ponen un precinto romano
Y ahí están 16 soldados romanos que saben que como se les robe el cuerpo que está dentro, ellos van a morir muertos, lo van a matar al día siguiente. Al tercer día, cuando el Señor Jesucristo resucita, y lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir ahora, la piedra no se quitó para que Él saliera. No, la piedra se quitó para que tú entres adentro y veas que está vacía. Aunque estuviera la piedra, Él iba a salir igual. Así que no quito la piedra para que el Señor salga, sino quito la piedra para que entre y para que puedas ver con tus propios ojos que la tumba está vacía. Fueron otra vez a la autoridad y le dijeron, mira, esto se nos va a ir de las manos y esto va a ser una rebelión terrible. Vamos a subvencionar, vamos a pagar, a sobornar a la guardia y decirle que sus discípulos robaron el cuerpo de noche. Dice, y esto hasta el día de hoy se cree. Como es una gran mentira y la mentira cae por su propio peso, a lo largo de la historia, diferentes personajes, todos odiando al cristianismo y a Cristo, comenzaron a inventar todo tipo de teorías. Una de las teorías tal vez más conocidas es que Jesús realmente no murió, sino que se desmayó. Perdió tanta sangre, estaba tan débil y lo pasó tan mal que se desmayó. Pensaron que se murió, lo cogen, lo meten en la cueva, en el sepulcro, y al tercer día pues ya se curó. Rueda la piedra de 5.000 kilos, sale afuera y a los soldados romanos les da una paliza que los mata a todos y sale por las calles de Jerusalén diciendo, he resucitado. Créanme que hay que tener más fe para creer eso que para creer lo que dice la Biblia. Como no pegó esta teoría, durante un tiempo funcionó, inventaron otra y dijeron, no es eso, no, háganme caso. Lo que pasa es que los discípulos se equivocaron de tumba, se fueron a otra que estaba vacía y entonces cuando la vieron vacía pensaban que había resucitado, pero Él estaba en la tumba. Pues si me cuesta creer en la anterior, en esta más todavía, porque serían los más tontos de la tierra, porque les dirían, pero ¿qué dicen? Si está aquí enterrado, ¿no ves que está dentro de la tumba? Mira, aquí hay una realidad, y la realidad es que Cristo está vivo y resucitó al tercer día. Y yo siempre les digo esto a la gente cuando estoy allí. Por eso cuando estuve predicando ahora en el jardín de la tumba, una chica no dejó de llorar y llorar y llorar. Y digo, mira, si esto es verdad, si esto de que Cristo murió ahí en el monte de la calavera que está al ladito y que lo metieron aquí adentro y al tercer día salió, si esto es verdad, todo el mundo tiene que saber esto. ¿O es que acaso muere una persona y resucita a los 3 días como algo habitual y común? Esto es algo fuera de lo común, esto es algo impresionante. Es que no hay nadie en el mundo que pueda decir lo que nosotros tenemos como mensaje para dar al mundo. Si esto es verdad, y es verdad, todo el mundo tiene que saber que Cristo está vivo y que Él tiene el mismo poder y la misma autoridad que hace 2000 años. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta tarde, dale gracias a Dios. Dale muchas gracias a Dios. No se me ocurre otra palabra más que gracias, 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 Señor. Porque en este capítulo veo tu poder, veo tu autoridad, veo cómo tu palabra se cumple. Y no importa lo que te hagan o lo que te digan, tú siempre triunfas y tu gloria va en aumento como la luz de la aurora. No importa que te hayan menospreciado, humillado, maltratado, azotado, herido, no importa. Lo importante es que todo eso forma parte de la historia y ahora la realidad es que está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo, clamando noche y día por nosotros y deseando venir pronto para que estemos por la eternidad con Él. Esa es la realidad, mi hermano. Y por eso en esta tarde te damos gracias y te damos toda la gloria y toda la alabanza y todo el reconocimiento porque tú eres digno. ¿Cómo no vas a ser tú digno de recibir la gloria y la honra ante semejante sufrimiento y tortura y humillación? Tú eres digno, Señor, de recibir la alabanza, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y por eso en esta tarde tu iglesia, tu pueblo te alaba y te adora y te reconoce como su Mesías y como el Salvador del mundo, como el camino, la verdad, la vida, el pan de vida, el verbo hecho carne, como todo eso y más te reconocemos, Señor, en esta tarde.
Y te damos gracias porque hemos entendido el Evangelio. Aleluya. Hemos entendido estas verdades ocultas en tu palabra por siglos, por generaciones, pero gloria a Dios que un día te acordaste, te apiadaste de nosotros, Señor, y nos diste la oportunidad de entender el Evangelio. Y lo hemos entendido, Señor, y queremos publicarlo, y queremos decirle al mundo que Cristo vive y que la muerte no acabó con tu vida. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra, por este capítulo tan espectacular, Isaías 53, donde te vemos a ti glorioso y triunfante. Gracias, Padre, por tu palabra en nuestra vida y por tu presencia. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén.